Bueno, sean muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio que realmente es un espacio piloto alrededor de un proyecto más grande que se llama Periódico Argos, que podrán ver en la descripción y en los créditos del final. A raíz de ese proyecto, que es un proyecto que bambolea entre la revista y el periódico filosófico, en relación, digamos, también a la literatura, al arte, a todo tipo de reflexiones. Este segmento son entrevistas detalladas con algunas de las personas que están o detrás de Argos o que publican directamente en el medio. En esa línea, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, historiador del arte por profesión, pero se dedica también a la literatura, a la filosofía, al estudio de la imagen, a la estética, y no es nada más ni nada menos que nuestro querido Daniel Fallos Hernández. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Andrés. Hoy tenemos, quizás podríamos decir, un invitado extra de quien vamos a hablar, muy célebre, de uno de los apellidos de, de esa burguesía judía alemana del siglo XIX y XX, muy importante, que es nada más y nada menos que el famoso Avi Warburg. Warburg nace en 1866 y muere en 1919 en el seno de una familia banquera. Y una de las cosas interesantes de Warburg, a quien lo estudiaremos a detalle más adelante, es que uno de sus gestos de adolescencia, principios, digamos, de su vida adulta, es que hace un trato con su hermano, ya que Warburg es el primogénito de la familia y por ende, digamos, es el encargado o el que tiene el comando de encargarse del banco familiar y de la riqueza familiar. Warburg decide hacer un cambio con su hermano y decirle: tome la riqueza de la familia y propiamente, digamos, todo el negocio financiero y déjeme a mí hacer una biblioteca a mi gusto para poder yo dedicarme a el estudio, digámoslo así por ahora, de archivos culturales. Warburg es el fundador de una muy grande biblioteca que después se va a convertir en un instituto famosísimo a nivel mundial, que es el Instituto Warburg. Y para ya entrar un poquito en detalle, vamos a hacer una pequeña referencia a uno de los grandes recuperadores de la teoría propiamente de Warburg, que es nada más y nada menos que George Didi Uberman, que es un teórico muy en boga hoy en día y que dice respecto a Warburg no solo que es un pescador de perlas, metáfora bellísima por otro lado, sino que lanza en su epílogo la siguiente pregunta: ¿es ese un método prudente, hablando del método de Warburg, para la historia del arte? Entonces le lanzo con esa pregunta generadora: ¿es Avi Warburg un teórico prudente hoy en día para la historia del arte? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy interesante. Antes quería decir algo sobre esa metáfora del pescador de perlas, que casualmente la utiliza Hannah Arendt en Hombres en tiempos de oscuridad para referirse a Benjamin, ¿verdad? Ambos pensadores tienen esa característica, ¿verdad? Ir un poco al detalle, a lo microscópico. Es un poco lo que dice Arendt en ese texto. Y creo que su método tiene mucho que ver con eso, con un cierto detallismo. El propio Warburg siempre lo dijo: el buen Dios está en el detalle, ¿verdad? Que es una frase archicitada de Warburg. Eh, Ahora, por otro lado, estaba leyendo hace poco un estudioso de Warburg, se llama Alessandro del Lago,
Y él decía, sí, el Dios está en el detalle, pero si persistimos únicamente en el detalle, olvidamos al Dios, ¿verdad? Entonces ahí hay Ajá. como una suerte de tensión dialéctica entre detallismo y totalidad, ¿verdad? De reconstrucción de las épocas históricas, muy interesante, tanto en Barbour como en Benjamin, ¿verdad? Ya propiamente, hablando de la pregunta, bueno, es una palabra compleja, ¿verdad? La prudencia, de esa metodología, de esa teoría, y creo que aquí habría que responder desde dos frentes, quizá. El problema con Barbour es que la historia de su recepción está muy escindida, ¿verdad? Al principio, los discípulos de Barbour, sobre todo Erwin Panofsky, se apropió, ¿verdad?, de la obra de Barbour y de alguna forma sistematizó, ahí sí, un método con gran parsimonia, ¿verdad?, que él llamó la iconografía y que se ocupa del estudio del contenido de las imágenes, y que se suma a la iconología, que es lo que propiamente Barbour, digamos, ejerció, que es el estudio no solo del contenido de las imágenes, sino una suerte de historia de las mentalidades integral, ¿verdad? Donde las obras están inscritas en procesos de mecenazgo, económicos, históricos, de una historia también intelectual, ¿verdad? Donde los conceptos de Barbour fundamentales fueron sobre todo dos: el pathos formel, ¿verdad? El estudio de las fórmulas patológicas, de las huellas de Dioniso, por decirlo con Nietzsche, ¿verdad? En las obras de arte, pero que es inseparable, ¿verdad? Es inseparable de un contenido y de una suerte de relato que él llama la supervivencia de la antigüedad clásica, ¿verdad? Ahora, lo que decía con Panofsky es que Panofsky un poco allana al Barbour más complejo, porque efectivamente si uno va a los textos de Barbour, lo que encuentra son textos de una erudición y de una condensación eh, extrema, ¿verdad? Son textos de muy pocas páginas, muchas veces conferencias dictadas por él, que en 12, 15 páginas, ¿verdad? Condensa una cantidad de datos, de pequeños atisbos metodológicos, de menciones crítico-teóricas, ¿verdad? Son textos muy complejos en un estilo que se va complejificando aún más con los años. Y entonces Panofsky allana esto, ¿verdad? De alguna forma yo diría, ahí es donde aparece el Barbour más prudente, si se quiere, ¿verdad? Un Barbour que se adapta mejor a una historia del arte sistemática, como con la que soñó Panofsky, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que se pierde en gran medida una cosa, que es la concepción eh, trágico-agónica de la historia en Barthes, ¿verdad? Esa influencia, sobre todo de Nietzsche y de algunos teóricos del símbolo, como Theodor Fischer, se pierde en esta adaptación que hace su discípulo Panofsky, ¿verdad? Y por muchos años, hasta los 60s y 70s, Barbour es ese Barbour, ¿verdad? El Barbour de Panofsky un poco. Ujú. Eh, Porque Panofsky tuvo mucha fama, entonces ese fue ese Barbour muy simplificado, muy sistemático, muy allanado, que además no se leía como tal, ¿verdad? Se leía a partir de Panofsky. O sea, muchos teóricos y estudiosos de Barbour decían, bueno, un famosísimo desconocido, ¿verdad? Porque realmente su obra se recupera en los 70s y 80s, ¿verdad? Y lentamente. Y, Yo creo que además es poca, digamos, a nivel bibliográfico, digamos, Barbour no escribe 8 o 9 tomos de teoría, exacto, sino que exacto. está situada, digamos, en textos que incluso no están traducidos en otras lenguas, Ujú, que ujú. son recuperados en alemán. Sí, 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 sí. No, claro, y eso fue lo que permitió que el Barbour de Panofsky, bueno, permaneciera como el Barbour, ¿verdad? Hasta eso, hasta los Ujú. 70s, 80s. Cuando se publica la biografía intelectual de Gombrich, unos años antes, ya desde los 60, cuando Carlo Ginzburg
también hace un texto muy interesante sobre la metodología de la historia de la cultura en Barbour. También es interesante que se recupere un poco en simultáneo con Benjamin a Barbour, ¿verdad? Ujú, Y ya en los 80s, 90s sí que experimenta su obra como un revival que nos enfrenta a otro Barbour, ¿verdad? Un Barbour que ya no está leído en esa clave tan sistémica, tan positivista, podríamos decir, sino que se muestra en todos sus matices, ¿verdad? Como un pensador trágico, agónico de la historia. ¿En qué sentido esto? Que no hay una teleología, ¿verdad? En Barbour. No es como en Hegel, ¿verdad? En la estética hegeliana hay subsunciones, ¿verdad? De la forma simbólica en la clásica, de la clásica en la romántica, y la disolución del arte, ¿verdad? Hay una teleología. En Barbour no. En Barbour nunca se alcanza un momento, digamos, de plena ilustración del ser humano, donde el arte pueda ser racionalizado, sino que siempre las fuerzas míticas están pugnando con las fuerzas culturales racionales, ¿verdad? Y siempre el mundo cultural está amenazado de recaer en la barbarie, ¿verdad? En los impulsos dionisíacos. Entonces, hacia el final de su obra aparece un Barbour que está hablando, ¿verdad?, de Burckhardt y de Nietzsche como sismógrafos de la cultura, de una cultura ujú, enferma, ¿verdad? Y lo que a él tanto le atemorizaba, que eran esas fuerzas míticas que podían renacer en cualquier momento, ¿verdad? Lo dionisiaco que ujú, atenta contra la cultura clásica ilustrada, podríamos decir, más bien se convierte en un reparo de Barbour de la imposibilidad de nuestro mundo de pensar mitopoéticamente, ¿verdad? Entonces, Barbour ujú, siempre fue un ilustrado, eso es lo interesante, o sea, es como un homo literatus del siglo XIX y XX. Es ujú. interesantísimo porque tuvo el caudal, como bien lo dijiste, económico, para procurarse una biblioteca al modo casi de un renacentista, ¿verdad? Ajá, Barbour es eso, como un homo literatus del Renacimiento en otro tiempo, ¿verdad? Que se pudo procurar, bueno, todos los medios para una erudición avasalladora. ujú, Pero al final de su vida pasa eso, ¿verdad? Él se da cuenta que en realidad no había tanto que temer, o ya no hay tanto que temer, el retorno de una barbarie por la reverberación de lo mítico, ¿verdad? Ese fondo oscuro ujú, de lo mítico, sino más bien que lo que hay que temer ahora es la incapacidad del ser humano tardomoderno de ujú. producir de manera mitopoética, ¿verdad? Su mundo. Ujú. Ok. No sé si ahí respondo un poco, ¿verdad? Pero creo que hay un Barbour más prudente, un Barbour menos prudente, si entendemos esa palabra en ese sentido, pero creo que ambos siguen teniendo mucha vigencia, ¿verdad? Ujú, O sea, la tradición que piensa la historia del arte de manera científica sigue reivindicando a Barbour como uno de los suyos, ¿verdad? Y esta tradición, que creo que tiene un gran ejemplo en Didi Uberman, que reivindica más ese Barbour nietzscheano, si puedo decirlo ajá. así, ¿verdad? Pero que también está muy en boga ambos. Entonces creo que sigue hablando Barbour, ¿verdad? Y como se recuperó hace tan poco su obra de manera, digamos, íntegra y crítica, creo que sigue diciéndonos mucho. Yo creo que, digamos, eso puntúa mucho, digamos, de una respuesta a la Warburg que está en tensión, ¿no? En esa Mm, tensión dialéctica, digamos, Warburg no puede ser en cierto punto encasillado y lo que sucede es lo que sucede con todos los clásicos, que cada quien lo intenta agarrar para su saco, para ujú, legitimar, digamos, también una diferente postura. A mí ujú, me parece muy interesante esto que estás diciendo porque Nietzsche se ve claramente, digamos, donde está localizado, digerido por Warburg, pero también me interesa, digamos, la escena, digamos, anterior a Warburg. ¿Qué viene Warburg a resolver? Es decir, cómo un Warburg se está posicionando a la par, digamos, de un Burkhardt y de, ujú. por ejemplo, digamos, un Wolfing, Es- que son, digamos, las dos grandes segmentaciones en ese momento de la historia del arte. ¿Y qué es lo que Warburg viene a, a tomar también, a digerir de sus maestros anteriores, pero también a aportar? ujú, ujú. Sí, eso es importantísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, el maestro directo de Barbour, de quien ahorita no recuerdo el nombre, fue discípulo de Burckhardt, ¿verdad? Solo que empezó a integrar
un poco más el aspecto psicohistórico en sus estudios ujú, filológicos y además empezó a ser más puntillista, ¿verdad? Entonces hay una continuidad a partir del maestro eh, de Warburg, que fue a su vez discípulo de Burckhardt, con Burckhardt, ujú, ¿verdad? Eso es la historia cultural, es decir, hay que partir de una serie de condiciones histórico-materiales para explicar las obras de arte, ¿verdad? Al mismo tiempo está el formalismo, la escuela de la pura visualidad, ¿verdad? Donde está Belfin, donde de alguna forma también está Riegel con la Kunstwollen y otros conceptos interesantes, pero en gran medida el formalismo con su pretensión de producir una historia autónoma de la visualidad, ¿verdad? Había ujú, olvidado el problema del contenido, ¿verdad? Y se dedicaba un poco a una historia de los estilos desde leyes internas, ¿verdad? Que es lo que Belfin llamaba los regímenes ópticos, lo clásico y lo barroco, ¿verdad? Pero como estilos desarraigados de un contexto histórico. Entonces, Barbour sí que introduce un mayor rigorismo, yo creo, en el hecho de intentar producir a partir del detalle, ¿verdad? ujú, Visiones integrales de la cultura. Entonces, Barbour no se satisface ni con el formalismo, ni con la historia de la cultura pura y dura. ¿Por qué? Porque para Barbour la forma y el contenido son inseparables. ¿Qué es un ujú, pathos formel, verdad? Una fórmula emotiva, una huella de Dioniso. Bueno, es una emotividad antropológica, ¿verdad? Una constante antropológica que se fija en las formas, pero que está también arraigada en un suelo histórico, ¿verdad? ujú, Por eso, digamos, las fórmulas clásicas, que son las que sobreviven, no pueden evitar ser de alguna forma retrabajadas en cada tiempo, ¿verdad? Eh, Así como lo hizo el barroco, por ejemplo, ¿verdad? ujú, Que intensifica aún más esa expresividad de las fórmulas clásicas. Entonces, lo que aporta, yo creo, Barbour es esa inseparabilidad de forma y contenido en su concepto del pathos formel, y una visión que va tanto al detalle como una cierta integridad, ¿verdad? Una integridad donde las obras de arte expresan íntegramente el mundo histórico en lo religioso, en lo ujú, astrológico, en lo económico, en las relaciones de mecenazgo, en lo sociológico, ¿verdad? Por eso ujú. él también se ve obligado a recuperar microdocumentos de cultura, ¿verdad? Barbour no es un historiador de las obras de los grandes maestros, digamos, sino que esas obras de los grandes maestros están inscritas en un juego de intertextos, ¿verdad? Con documentos olvidados, con monedas, con sellos, Ujú, con estudios sobre la moda veneciana, ¿verdad? Es un panorama muy, muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Y eso creo que le da una densidad mayor, ¿verdad? ujú. Mm, A mí me parece, digamos, que eso es muy interesante porque uno ahí ve o empieza, digamos, a trabajar, a entender cuál es el concepto de símbolo que está jugando en Ave Barburg y cómo diferentes caudales de información de los archivos, tanto de la Venus mm, como, por ejemplo, un pedazo de tela, mm, pueden estar en una interconexión, digamos, muy, muy cercana. mm, Y aquí me interesa mucho, digamos, como trabajar cómo es que Warburg en cierta medida está hablando de que las obras y su relación, digamos, con estos diferentes archivos culturales crean, por ejemplo, digamos, un mantenimiento, un sostén material mm, para la experiencia del pasado. mm, Ahí mm, es donde juega, digamos, algo con esta relación de una historia, digamos, de las mentalidades. Y me interesaría mucho, digamos, que profundicemos un poquito más en esta experiencia de lo pasado, desde el presente, pero digamos, experiencia del pasado, digamos, tal cual, y cómo eso, si se puede, estaría relacionado con la posibilidad de una mitopoética vivencial. mm, Es mm, decir, mm, cuando Warburg anuncia que ya no podemos
hacer mitopoética también está anunciando que ya no podemos accesar a esa experiencia del pasado. Ujú, ujú. Sí, ¿verdad? Ahí creo que lo clave es comprender la noción de símbolo que Barbour hereda de Vischer, que es una concepción casi antropológica, ¿verdad? Vischer decía que hay tres tipos, ¿verdad? De conexión simbólica. La primera es Ujú, mágica, mítica, ¿verdad? Y ejerce un poder avasallador sobre quien la experimenta, ¿verdad? Es decir, ahí no hay un momento reflexivo, sino una entrega inmediata de los contenidos mítico-mágicos, ¿verdad? De esos símbolos, ¿verdad? Pensemos en las sociedades, por ejemplo, egipcias, en el arte egipcio, ¿verdad? ujú, Luego, hay otra forma de conexión simbólica que tiene algo de la alegoría, que es la conceptual, ¿verdad? Un poco la idea de que el símbolo se resuelve en concepto o en signo, ¿verdad? ujú, Y en el medio, nuevamente hay unas tensiones dialécticas interesantes aquí, en el medio del símbolo mágico y el símbolo que se resuelve en concepto, ¿verdad? En representación sígnica, podríamos decir, hay la obra de arte, ¿verdad? Que es el lugar de la pugna entre el símbolo mágico y el símbolo conceptual, ¿verdad? ujú, Entonces, ¿qué vendría a ser, por ejemplo, una estética, una filosofía del arte como la de Hegel? Bueno, decir que esto es unidireccional, ¿verdad? Una vez se llega al símbolo que se resuelve en signo y en concepto, hemos arribado, ¿verdad? A una iluminación ya interna de lo que era el arte y no lo ocupamos más, ¿verdad? ujú, Para Barbour no, ¿verdad? Lo que te decía, para Barbour hay posibilidad de retroceso y recaída tanto en lo artístico como en lo mítico mágico, ¿verdad? ujú, Ahora, ¿qué es lo que pasa? En nuestra época, lo mítico mágico pasó ya plenamente a lo artístico, ¿verdad? Y hay un proceso de secularización que se podría cuestionar todo lo que uno quiera, pero realmente, digamos, el misterio se conserva como obra de arte, ¿verdad? En la sociedad occidental, podríamos decir que eh, del siglo XVII, XVIII, XIX, cada vez de manera más evidente, el arte es lo que conserva el misterio, ¿verdad? Pero ya ujú, después de la crisis de la conciencia europea en el XIX y de las dos guerras mundiales, bueno, un poco después de la muerte del propio Barbour en el 29, está como un poco sellado el destino de que ya no basta, ¿verdad? Hay como una derrota, hay como un desastre ontológico tan fuerte que parece que esas potencias se han perdido, aunque reaparecen, yo creo, de una ujú, manera distinta en nuestra época. Quizás esto es algo que Barbour no tuvo en el horizonte, pero sí que reaparecen bajo la forma, yo creo, del espectáculo y la cultura visual, ¿verdad? ujú, Eh, claro, es una mitopoiesis degenerada, si puedo decirlo así, ¿verdad? ujú, Entonces creo que ahí está está el asunto, ¿verdad? Está el asunto. Habría que repensar con el propio Barbour cómo recuperar una metapoiesis que no sea de esa índole, ¿verdad? De la índole esquizofrénica, de la inflación semiótica, ¿verdad? De la ujú. circulación, eso, caótica de las imágenes, y más una concentración, un poco al modo que lo hicieron los románticos alemanes, ¿verdad? Que creo que es el punto bisagra de esto que hablábamos. Ujú, Esto, digamos, me parece sumamente interesante, no solo porque nos posiciona en, de una manera activa, digamos, de recuperar los planteamientos de Avi Warburg, pero como que estamos bordeando una pregunta, o por lo menos yo estoy bordeando una pregunta, que desde que hablaste de Benjamin, en Benjamin está la posibilidad, digamos, de decirlo de alguna manera, digamos, de obtener una verdad con mayúscula ujú, cuando, digamos, se eleva, digamos, esa constelación de obras a ujú, una idea. ujú, En Warburg propiamente podríamos hablar
de una noción, un valor de verdad en las obras de arte, más allá, digamos, de su afecto, digamos, de su afección o, digamos, o de su vivenciar psicológico, emocional, afectivo, digamos, ante las formas, que sería parte de esta cuestión Ujú, más religiosa, digamos. Podemos hablar de una verdad de Warburg y qué relación tiene, digamos, si está la noción de verdad en Warburg, eso con los tiempos de ahora. ujú, ujú. Bueno, esa sí es una pregunta bien difícil, ¿verdad? Bien, bien difícil. Em, es decir, yo creo que los testimonios, por ejemplo, que aparecen en algunas partes de la biografía intelectual de Gombrich, del propio Barbour, darían cuenta de que Barbour tenía las obras de arte muy alto precio, ¿verdad? Cercano quizá a un valor de verdad. Pero en la obra de Barbour creo que es más difícil hablar de un valor de verdad de las obras de arte, ¿verdad? Creo que la interpretación barburiana no salta a esa idea, aun cuando, ¿verdad? El buen Dios está en el detalle, nos remite a un Dios, ¿verdad? Que lo podríamos entender como un intento de ese puntillismo, englobarlo en algo, Ujú, ¿verdad? Producir símbolo también en el pensamiento teórico, ¿verdad? Que esto cierre de algún modo. Pero por lo menos en la obra más conocida de Barbour, que es el Renacimiento del Paganismo, ¿verdad? En los ensayos sobre Botticelli, sobre Durero, en los ensayos sobre la astrología en el Palazzo Esquifanoia, no hay esto, ¿verdad? No hay el elevar a idea. Hay un estudio riguroso a partir de documentos de diversas índoles, que muchas veces privilegian la poesía de ciertos círculos intelectuales renacentistas que funcionan como concepto o programa de las obras artísticas, ¿verdad? ujú. Pero no hay un momento, yo creo, de hermenéutico demasiado amplio en Barbu. En Benjamin sí, ¿verdad? Ahí yo creo que es distinto. Es decir, concluiría afirmando que Barbour no tiene tanta densidad de hermenéutica, ¿verdad? Y en este sentido no podría de ninguna forma adscribirse a una ontología del arte, como si el primer Benjamin o bien un Heidegger, ¿verdad? Hay una filosofía en Barbour, que es lo que han defendido varios estudiosos de las últimas décadas, eh, una filosofía de la cultura, una filosofía del arte, tímida, pero la hay, una antropología también, pero no una ontología, ¿verdad? Quizás es un Ok, poco apresurado decir esto, no sé. Es una pregunta bien, bien compleja. ok. Podemos pasar entonces, digamos, como más directamente a una herencia adicional que nos dejó Warburg, además, digamos, de su complejidad teórica, que es propiamente casi su apuesta material. Es Ujú, decir, hablar un poquito de este famoso Atlas Mnemosine. ujú, ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? Son algunas de las cosas que más pueden interesar a quien sea que nos esté escuchando, porque el Atlas es, por así decirlo, casi que el emblema, el escudo medieval que le pondrían a Avi Warburg, ujú, ujú, porque representa en parte, digamos, no solo un trabajo inconcluso, ya que Warburg se muere, digamos, antes de terminar el Atlas, pero digamos de su mayor herencia, digamos, a ujú. nivel ya casi de lo que podría parecer una instalación que Totalmente. está ahí bamboleándose entre un trabajo de historia del arte y un trabajo artístico propiamente. Ujú, sí. Sí, esa es ¿verdad? Una de las aristas más interesantes de la obra de Barbour, el Atlas. Em, es una forma, una cartografía del pensamiento a través de las imágenes en Occidente, ¿verdad? Em, Y bueno, estos paneles, que son muchísimos, un poco se proponían, no sé si narrar, porque es más una cuestión de constelaciones, ¿verdad? Ujú, Nuevamente el paralelismo con Benjamin es sorprendente. Eh,
Hay un libro de Adriana Valdés sobre la relación entre Barbour y Benjamin. Este, pero son eso, más bien como constelaciones saturadas, ¿verdad? Donde Barbour reúne obras de arte, documentos, visuales, por supuesto, porque esa es otra cosa, la primacía de lo visual, de lo plástico en Barbour, ¿verdad? No de lo Ujú, poético como en un Hegel, ¿verdad? ujú. De lo escrito, sino, ¿verdad? Lo de lo visual es una novedad en Barbour, el documento visual, ¿verdad? Un tipo de imagen. Es, Exacto, la imagen como tal. Eh, entonces, en estas constelaciones él lo que intenta un poco es cartografiar, rastrear, ¿verdad? De manera a veces genealógica, a veces caótica, cómo se han conservado estas fórmulas patológicas de la antigüedad clásica en el arte, a veces medieval, que las modifica, ¿verdad? Que las modifica radicalmente, que las simplifica, que les da otros contenidos, etcétera. Y hay como una desvinculación. Y luego, como el Renacimiento, el 480, las recupera, ¿verdad? De manera muchísimo más fidedigna y les va dando cada vez un carácter más ideal, ¿verdad? Cada vez una recuperación más fidedigna hasta llegar al alto Renacimiento, ¿verdad? Y a los grandes. Entiéndase sobre todo Rafael, que sería como el punto, ¿verdad? Donde el Renacimiento alcanza su idealidad en términos de recuperación de de la serenidad y de las formas clásicas, ¿verdad? De esas fórmulas patológicas. eh, pero claro, hay una serie de momentos anteriores en el 480 y luego en el barroco donde más bien lo que se busca es la intensidad expresiva que también existía, ¿verdad? En el periodo helenístico, etcétera, etcétera. Pero es ese rastreo, ¿verdad? Y que se nos presentan todos en paneles sin texto y sin nombres, ¿verdad? Siempre se dice ujú. esto de la historia del arte sin nombres. Entonces, lo que uno se encuentra es un poco una obra de arte conceptual, ¿verdad? Si queremos decirlo así. Que de hecho, habría que escribir algo sobre la relación entre las planchas de Robert Rauschenberg, un artista entre conceptual y posmoderno de los 70s, 60, 70 y 80s estadounidense, ¿verdad? Que hace también unos paneles muy parecidos, pero que son, digamos, el equivalente posmoderno de lo que hizo Barber, ¿verdad? En los de Rauschenberg se mezcla de todo y nada tiene relación entre sí. En Ajá. cambio, en los de Barber se mezcla de todo, pero todo tiene relación entre sí, ¿verdad? Ujú, Un poco Bárbaro demuestra que la modernidad todavía mantiene un orden del archivo, ¿verdad? ujú, La posmodernidad puede entender ese Klimt, lo dice a partir de Foucault y de otros pensadores, la posmodernidad puede entenderse como una destrucción del archivo de la modernidad, ¿verdad? Entonces habría que ujú. pensar en esos dos límites, esas planchas de Rauschenberg con el Atlas Nemocine. Creo que daría algo como muy fortuito, una comparación, pero en fin, eso es el Atlas, ¿verdad? La memoria visual materializada en estas constelaciones de fórmulas patológicas y obras de arte, tanto menores como mayores, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí. Yo creo que, digamos, ahí queda clarísimo, digamos, como Warburg, tanto en su quehacer como en su recuperación, necesariamente lleva a estar en una posición incómoda entre opuestos, ¿no? Digamos, Ujú, Warburg siempre, digamos, va a jugar de esa manera dialéctica y yo pienso que puede ser una de las razones por las cuales está siendo tan recuperado, digamos, actualmente. Por ejemplo, yo lo último que te quería preguntar es ya como lanzándonos un poquito más hacia la actualidad, ujú, es respecto propiamente al trabajo de George D. Uberman. Es decir, ujú, hay, que por decirlo de alguna manera, grandes celebridades de la historia del arte que están recuperando a Warburg, quizás, como dijiste, para enfrentarse un poco a la sistematización o a esa ciencia de la historia del arte, digamos. Pero ¿cuál es, digamos, uno de los mayores influjos o elementos que puede tener, por ejemplo, alguien que se esté formando en historia del arte respecto a la lectura de Barber? ¿Qué obtiene? ¿Qué sismos crea que sean importantes para pensar la historia del arte hoy? ujú, ujú.
Sí, ¿verdad? Es un poco lo que estaba olvidando en las preguntas, esa parte final de relacionarlo con lo actual, ¿verdad? Bueno, por eso mencioné un poco a Rauschenberg, pero yo creo que Barbour, bueno, es el historiador del arte más apasionante que hay, ¿verdad? Como historiador del arte, ¿verdad? Como historiador del arte y de la cultura, quizá el más apasionante. Eh, y su vigencia está, creo, un poco en la materialización en sus textos de su biblioteca, ¿verdad? Ujú, Es decir, no hay tiempo para leer lo que Barbour leyó, ¿verdad? Pero hay tiempo para leer a Barbour, ¿verdad? Creo que eso hay que hacer ahí una cuestión, ¿verdad? Una conexión entre eso, ¿verdad? Es casi imposible. Además, el acceso a esa biblioteca, ¿verdad? Está en, bueno, el instituto después del 33 pasó a Londres, etcétera, ¿verdad? Eh, pero, pero a través de Barbour podemos acceder a un acervo de conocimiento que es inmenso, ¿verdad? De manera muy condensada, que es lo que logró Barbour, hacer textos muy condensados, pero condensados en el sentido, ¿verdad? De que cada línea tiene un contenido potente, ¿verdad? Y para el estudio del pasado en relación con el presente, ¿verdad? Porque precisamente es dialéctico en cierto sentido, no una dialéctica cerrada, pero sí una dialéctica, ¿verdad? Entonces yo creo que en primer lugar la importancia de Barbour actualmente es eso, que a partir de él podemos leer lo que él leyó, ¿verdad? ujú, Y creo que es una herencia inmensa, ¿verdad? Esta biblioteca es una de las cosas más apasionantes de Barbour y no lo quiero dejar de lado. eh, que él hablaba de esta biblioteca, ¿verdad? Como un espacio mental, un ujú, Dengelraum, ¿verdad? Un espacio de pensamiento. Eh, y él decía también que su biblioteca no era una biblioteca solo eh, para hacer, ¿verdad? Donde los libros, no solo están uno al lado del otro, sino que se escuchan entre sí, ¿verdad? Lo que él llamó la ley del buen vecino, ¿verdad? Entonces quizá es muy difícil acceder a esa biblioteca, pero a partir de Barbour podemos hacerlo, ¿verdad? Que es un poco acceder, bueno, a su espacio de pensamiento, ¿verdad? Un espacio de pensamiento que es apasionante por lo enrevesado, complejo, erudito y bello que es, ¿verdad? De pronto Barbour tiene una frase incisiva, ahí también creo que hay un paralelismo con Benjamin, con el primer Benjamin sobre todo, que a uno lo deja descolocado, ¿verdad? Porque él tiene un lenguaje en la mayoría de sus textos bastante contenido, ¿verdad? Pero, ¿verdad? De pronto empieza a hablar de Manet como ese pintor que se mueve hacia la luz, ¿verdad? Uno dice, o habla del laico desayuno francés, ¿verdad? Y uno dice, "Pero es una prosa brillante, ¿verdad?" Eh, entonces sí, creo que eso es uno de los mayores legados para la historia del arte actual, ¿verdad? Que podemos leer a través de él, lo he dicho como mil veces, su biblioteca, ¿verdad? Entrar en su espacio de pensamiento. Creo que ahí, como lo demuestra la historia del arte actual, hay una productividad altísima, ¿verdad? Como lo que ha hecho Didi Uberman, ¿verdad? Eh, o lo que ha hecho Giorgio Agamben meditando sobre Barbour, lo que ha hecho José Emilio Burucúa en Argentina, eh, bueno, lo que han hecho los estudiosos italianos de Barbour, ¿verdad? Es entrar en su espacio de pensamiento, que es un poco su biblioteca, ¿verdad? De manera ujú. condensada y producir desde ahí, ¿verdad? Producir desde ahí. Eh, entonces eso. Y sobre todo la concepción trágico-agónica de la historia en Barth, ¿verdad? Que rompe con todo historicismo, con todo causalismo historicista, con toda linealidad, con toda teleología, y nos da una visión de la historia, del tiempo y del espacio muchísimo más compleja, ¿verdad? Que yo creo que es lo fundamental. Ok. Yo creo que definitivamente estoy muy de acuerdo en que en la biblioteca de alguien se juega una especie de intimidad de esa persona, digamos, de sus pensamientos, sus referencias, sus charlas con los muertos, Ujú, decía Borges citando, digamos, ujú, a, a Quevedo. ujú, Y para cerrar, podríamos pensar, digamos, o podrías vos pensar
en 3 textos de Warburg o sobre Warburg que nosotros podamos incluir al, de la intimidad de nuestra biblioteca. ¿Cuáles son esos Ujú, 3 textos que vos recomendarías ya como idea final ujú, para entrar o ver por lo menos la belleza y la potencia de lo que fue Avi Warburg? ujú. Bueno, en castellano, ¿verdad? El volumen del renacimiento del paganismo es fundamental, ¿verdad? Creo que los textos sobre palabras, imágenes en épocas de Lutero eh, y la astrología en el Palazzo Esquifanoia son como dos textos, ¿verdad? Apasionantes totalmente, que están dentro de ese volumen. Em, ¿Qué otro texto? Este, bueno, creo también que una antología que acaba de salir, ¿verdad? Que no he terminado de leer, pero que es maravillosa por la recuperación de textos de múltiples momentos en la historia de la recepción de Barbour, que es Avi Barbour y el pensamiento vivo, ¿verdad? Está en Ciruela, salió creo el año pasado y es una edición de Mónica Centani o Centani, que trae textos de Salvatore Setis, de Agamben, de Alessandro del Lago, de Gertrude Bing, de múltiples estudiosos de Barbour que son brillantes los textos, ¿verdad? Y este, a ver cuál otro texto podría sugerir. Creo que ese texto de Adriana Valdés, de la relación, porque es algo que me apasiona, ¿verdad? La relación entre Benjamin y Bart, ¿verdad? Que no recuerdo muy bien cómo es que se llama el libro, creo que es de ángeles y ninfas, ¿verdad? El ángel en Benjamin y la ninfa en Barbour. Y luego tiene como un subtítulo, ¿verdad? Como relaciones entre Barbour y Benjamin. Es un texto pequeño y brillante, ¿verdad? Pues creo que esos 3 textos ahora se me vienen a la cabeza. Ujú. Daniel, más bien agradecerte profundamente por tomarte el tiempo de venir a conversar un poco en este primer episodio, este primer acercamiento piloto a este espacio. Yo creo que ha sido una conversación sobre Avi Warburg muy nutritiva y además nos impulsa, digamos, a ese apasionante campo, digamos, de estudio que es la historia del arte. Entonces, sobre todo, agradecerte profundamente por estar acá. Igualmente, Andrés, muchísimas gracias por el espacio, por una conversación tan interesante. Bueno, y por tenerme aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Con eso nos despedimos. Esperamos que estén muy bien.